Muy buenas tardes, vamos a continuar con el tema 3. Si recordáis, en la clase de ayer nos dedicamos a ver la iniciación del procedimiento y las actuaciones que incluso preceden a la propia iniciación. Medidas provisionales, en su vertiente de provisionalísimas y provisionales, actuaciones previas y estudiamos las formas de iniciación del procedimiento, para después terminar con el estudio de la ordenación, que ya os advertí que no es una auténtica fase del procedimiento, sino que en el capítulo correspondiente a la ordenación lo que se hace es dar pinceladas en torno a una serie de conceptos y una serie de principios que deben impulsar el procedimiento administrativo. Lo primero que se hace, como ya recordaréis, en la fase de ordenación es definir lo que es el expediente administrativo, recordándoos que el expediente administrativo es un concepto diferente del de procedimiento. El procedimiento es el cauce formal de la serie de actos, es decir, la secuencia de actuaciones, mientras que el expediente administrativo es la forma de documentar todas y cada una de las fases o todos y cada uno de los actos que integran cada fase. El expediente administrativo es el conjunto ordenado de papeles, de documentos y de actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución que se va a dictar, es decir, el conjunto de papeles que documentan las actuaciones que van a ser a la postre la resolución o que van a dar a la postre con la resolución del procedimiento, así como una vez que tengamos la resolución, el conjunto de papeles que documentan las actuaciones para ejecutar la resolución, el contenido de la resolución. El expediente administrativo ahora tiene formato electrónico y se forma mediante la agregación sucesiva y ordenada de documentos. Y además de ser electrónico, en el mismo, aparte de todos los documentos, tiene que constar un índice numerado, asimismo de carácter electrónico, y una copia electrónica de la resolución que se dicte cuando el procedimiento termine. Recordad aquello que no forma parte del expediente administrativo, que básicamente se puede agrupar, como dice la ley, en documentos que contienen información de carácter auxiliar o de apoyo, tales como notas, resúmenes, opiniones, borradores, pantallazos, juicios de valor, siempre y cuando no constituyan informes. El principio de oficialidad y de impulso de oficio, es decir, que el procedimiento administrativo se impulsa de oficio por sus distintos trámites, no es necesario que nadie pida que el mismo avance. El principio de igualdad en el trato de los expedientes, en la tramitación de los expedientes, de tal manera que el orden que se tiene que seguir en su tramitación es el riguroso orden de incoación, es decir, el riguroso orden de inicio, para asuntos de idéntica naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que si en una oficina se tramitan 3 tipos de asuntos, cada uno irá por su orden, según su naturaleza. Si tramitas licencias, subvenciones y permisos, bueno, pues tendrás que establecer 3 montones y en cada uno de ellos seguir el principio de riguroso orden de incoación, salvo que el superior de la unidad administrativa nos dé una orden motivada en contrario de la que debe de quedar constancia, porque alterar este orden riguroso de incoación sin justificación o de manera inmotivada puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria que a la postre podría implicar incluso la remoción del puesto de trabajo. La responsabilidad en la tramitación corresponde al instructor y en su caso a los titulares de las unidades administrativas. También ojo con el plazo de cumplimiento de trámites cuando la ley establezca que los interesados tienen que cumplimentar alguna actuación y no se establezca un plazo distinto, el plazo por defecto, el plazo, como os dije, que yo lo conozco como plazo comodín, será el plazo de 10 días. Y por último terminamos indicando que las cuestiones incidentales, es decir, el conjunto de cuestiones que pueden plantearse a lo largo de la tramitación, que evidentemente tienen una relación con el asunto de que se trata, pero que no es la cuestión principal, sino que son cuestiones conexas, pues que no interrumpen la tramitación del procedimiento, lo que quiere decir que se puede ir tramitando el procedimiento administrativo y a la vez ir tramitando la cuestión incidental. Es como un procedimiento paralelo. Únicamente suspende la tramitación del procedimiento las cuestiones incidentales referidas a recusación. Ahora sí, ya vamos a pasar al estudio de la segunda fase del procedimiento administrativo, que es la fase de instrucción. La primera fase del procedimiento es la fase de iniciación, es la fase en la que el procedimiento se inicia, bien de oficio o a instancia de parte, y una vez iniciado el procedimiento,
y, bueno, si se trata de un procedimiento iniciado a solicitud del interesado a instancia de parte, subsanados los defectos que pueda tener la solicitud, comienza la fase de instrucción que, bueno, pues que consiste en llevar a cabo, o que se integra por una serie de actuaciones que se llevan a cabo para conocer, comprobar y averiguar los elementos en virtud de los cuales se haya de resolver. Es decir, esta fase de instrucción, daros cuenta que en lo que se va a llevar a cabo es recopilar información relacionada con el expediente, con la solicitud o con el acuerdo de incoación, recopilar datos que van a servir de base al órgano competente para resolver. Lo cierto es que la ley de procedimiento tiene una definición que, bueno, no es tan importante el aprenderla como el comprenderla. Es una definición que nos da una pauta clara en cuanto al concepto de instrucción. Dice que los actos de instrucción pueden definirse como los necesarios para determinar, conocer y comprobar. Esta es la clave. La instrucción consiste en llevar a cabo un conjunto de actuaciones o diligencias que veremos a lo largo de estos minutos para determinar, conocer y comprobar los datos en virtud de los cuales se va a dictar resolución. Veremos que dentro de estas diligencias pues tendremos la prueba, informes emitidos por otros órganos, actuaciones de alegaciones presentadas por el interesado, es decir, un conjunto de actuaciones cuyo objeto es únicamente dar o aportar al expediente documentos y actuaciones en general para poder resolver. Estos actos de instrucción se van a realizar de oficio por el órgano que tramite el procedimiento, es decir, él es el que va a determinar qué actos de instrucción se van a llevar a cabo, sin perjuicio, dice la ley, de que tenga que tener en cuenta las diligencias que hayan sido propuestas por los interesados, ¿vale? Sin perjuicio del derecho que tienen, por tanto, los interesados a proponer la práctica de aquellas actuaciones que requieran su intervención o que constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos. Nos dice el artículo, por tanto, que estas actuaciones de instrucción serán determinadas de oficio por el instructor. El instructor llevará a cabo aquellas que considere oportunas, respetando aquellas que sean trámites legales, habrá que llevar a cabo las que constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos por la norma, esos hay que llevarlas a cabo, y todas aquellas que puedan ser propuestas por los interesados. En la práctica de la instrucción, en la práctica diaria, los programas informáticos que se utilizan para la gestión de los expedientes, pues la ley dice que estos programas tienen que permitir o servir para controlar los plazos administrativos y quién es el órgano responsable. Bueno, esto es un artículo un poco instrumental que nos dice que las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos, los programas informáticos que se utilizan, deberán garantizar el control de los tiempos y plazos. Es decir, que es una herramienta que sirva también para ver si nos estamos pasando de los plazos del procedimiento. Identificar los órganos responsables y garantizar una tramitación ordenada de los expedientes de una manera simple y con publicidad. Pues, dotar de utilidad a los programas informáticos. Los actos de instrucción muchas veces son llevados a cabo de manera unilateral y solo por el instructor, pero algunas veces los actos de instrucción requieren la presencia del interesado, requieren su intervención, que esté presente. La ley dice que cuando tenga que intervenir o estar presente el interesado, tiene que realizarse ese acto en la medida de lo posible de manera compatible con sus obligaciones profesionales y laborales. Es decir, si hay que llevar a cabo una toma de declaración o una prueba en la cual tiene que estar presente el interesado, habrá que intentar conciliar la tramitación del procedimiento con sus obligaciones laborales o profesionales. Daros cuenta, a efectos del test, que no nos pillen, que no habla de que haya que conciliar con obligaciones familiares, solamente con obligaciones laborales o profesionales. En cualquier caso, también el instructor está obligado a garantizar que durante la práctica de cualquier
actuación de instrucción, de cualquier prueba, se respetan los principios de contradicción y de igualdad entre los interesados. El principio de contradicción implica implica reconocer al interesado su derecho a formular alegaciones, a contradecir aquello que se ha llevado a cabo por el instructor, es decir, dejarle intervenir, ¿vale?, en los actos de instrucción. La instrucción, ese conjunto de actuaciones para determinar, conocer y comprobar los datos en virtud de los cuales se vaya a dictar resolución, ¿vale?, que son llevados a cabo de oficio por la administración con la intervención, cuando sea necesario, de los interesados con salvaguarda de sus principios de igualdad y de contradicción. La instrucción, digo, está integrada por una serie de actuaciones, que son las que vamos a ver a continuación. Durante la fase de instrucción se pueden desarrollar, pueden tener lugar o presentarse las alegaciones que el interesado quiera. El interesado durante la instrucción tiene derecho a intervenir y puede formular en cualquier momento, hasta un momento en el que la ley dice hasta aquí, que es el trámite de audiencia, ¿vale? Puede presentar en cualquier momento de la tramitación, hasta el trámite de audiencia, cuantas alegaciones quiera y presentar cuantos documentos o elementos de juicio tenga por convenientes. Lo que permite aquí al interesado es ser protagonista de la instrucción, es decir, aportar, decir, dar datos, y eso lo puede hacer cuantas veces le dé la gana, ¿vale? Si 10 veces, 20 veces, 3 veces al día, ninguna vez. Todo lo que aporte, dice la ley, que tendrá que ser valorado, tendrá que ser tenido en cuenta por el órgano competente a la hora de redactar la correspondiente propuesta de resolución. Viene su fase de alegaciones, implica reconocer algo tan importante como que el interesado pueda intervenir. El interesado puede hacer las alegaciones que quiera, tantas veces como le dé la gana. Y la ley particularmente dice, mire, usted puede decir lo que quiera y aportar lo que quiera para la defensa de sus intereses, pero particularmente que sepa usted que tiene la posibilidad de alegar incumplimientos o defectos en la tramitación del procedimiento. O sea, usted puede decir lo que quiera, pero en particular puede poner de manifiesto defectos de tramitación, paralización de plazos, incumplimientos, omisiones de trámites por parte de la instrucción, y que estas alegaciones, como cualquier otra, se van a tener en cuenta y pueden dar lugar incluso, si se demuestra que es verdad, a responsabilidad disciplinaria del funcionario, de la autoridad. Hemos dicho que las alegaciones permiten al interesado ser protagonista de la tramitación, le permiten intervenir, pero particularmente le convierten también en un vigilante más de que la tramitación del procedimiento está siendo la adecuada. Y de no ser así, dice la ley, me lo dice. Se lo dice la administración para reaccionar contra aquellos funcionarios o autoridades que estén incumpliendo. Los interesados pueden, a lo largo de la tramitación, alegar defectos en la tramitación y paralización de plazos. Es lo que acabamos de ver. La primera actuación, por tanto, de instrucción son las alegaciones, lo que acabamos de ver. Recordar, el interesado tiene derecho a formular alegaciones. Si esto lo vimos cuando estuvimos estudiando los derechos del interesado, decíamos que el interesado tenía una serie de derechos, entre otros el derecho a formular alegaciones y presentar documentos o elementos de juicio cuando le dé la gana, tantas veces como le dé la gana. Eso es lo que caracteriza al interesado. Puede formular alegaciones hasta el trámite de audiencia, ¿vale? Cualquier tipo de alegación, incluso aquellas que pueden dar lugar que pueden poner de manifiesto que se está tramitando mal o tarde un procedimiento administrativo. La segunda actuación que se puede llevar a cabo durante la instrucción, es decir, para comprobar datos, es las llamadas diligencia de prueba. La prueba puede consistir en testigos, en documentos,
puede consistir en peritos, ¿vale? Puede ser prueba pues de desplazamiento, comprobación in situ de una determinada realidad. La prueba es aquel acto de instrucción que sirve para comprobar lo que el interesado dice. No existe la prueba en todos los procedimientos administrativos, ¿vale? No es una fase absolutamente necesaria, indispensable. La ley dice que únicamente va a existir prueba en dos casos. Dice, uno, cuando la administración no se crea lo que está diciendo el interesado. Cuando no se crea lo que dice el interesado, tendrá que haber una fase de prueba para demostrar si es verdad o es mentira. Si el interesado dice que tiene unos ingresos inferiores a 20.000 euros al año y la administración no se lo cree, habrá que llevar a cabo una fase de prueba, yo qué sé, documental, ¿no? O pedir a Hacienda que nos dé los datos fiscales de una determinada de ese interesado. Es decir, daros cuenta, la prueba no existe siempre. Seguro que habéis sido interesados en un procedimiento administrativo que incluso se ha llegado a terminar y no habéis sido conscientes de la realización de una fase de prueba. Bueno, ¿por qué? Porque no es obligatorio. Solamente es obligatorio cuando la administración no se cree los datos que tú has aportado y, en segundo lugar, cuando la naturaleza del procedimiento así lo exija. Cuando, un ejemplo de esto último, vale, es el caso más claro y más fácil de comprender, son los procedimientos sancionadores. Cuando la administración, ante un determinado comportamiento, bueno, considera que hay que sancionar al interesado. Hay que poner una multa, una sanción, lo que sea. Vosotros ya sabéis que, lo habéis estudiado seguramente en el derecho constitucional, que existe un principio, bueno, también lo vimos nosotros cuando estudiamos los derechos del interesado en el procedimiento sancionador, que es el principio de presunción de inocencia. Eso es un derecho del interesado en el procedimiento sancionador. Mientras no se demuestre lo contrario, el infractor es inocente. Entonces, en los procedimientos sancionadores, necesariamente tiene que existir una fase de prueba para poder levantar, si procede, la presunción de inocencia, es decir, para demostrar que no era inocente. Eso se traduce en que la prueba solamente va a existir cuando la administración no se tenga por ciertos los hechos alegados por el interesado o cuando la naturaleza del procedimiento lo exija, ¿vale? Acordaros de esto. La fase de prueba consiste en tratar de demostrar, conforme a los medios de prueba previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la declaración, la prueba pericial, consiste en comprobar los hechos relevantes, ¿vale? A efectos del estudio, acordaros, tenéis que acordaros de tres cosas cuando estudiéis esta pregunta. Una, que la fase de prueba solamente existe cuando la administración no tenga por cierto los hechos alegados por el interesado. Entonces, habrá que tener prueba. Y segundo, cuando la naturaleza del procedimiento lo exija. En segundo lugar, la prueba en el procedimiento administrativo se desarrolla por los mismos medios que en el proceso civil, que en un juicio civil. Son los mismos: testigos, peritos, informes, ¿vale? Y en tercer lugar, a efectos del test, hay que saber que la fase de prueba en el procedimiento administrativo tiene una duración, está acotada. La duración de la prueba, como mínimo, cuando se determina por el instructor que va a haber prueba, o por la ley, tiene que tener una duración mínima de 10 días y no más de 30 días, o sea, entre 10 y 30. Y puede añadirse un periodo extraordinario de prueba de 10 días adicionales. Esto es fundamental para el test. Si nos preguntan cuánto dura la fase de prueba o el periodo de prueba, lo mismo, será entre 10 y 30 días. Y si nos preguntan cuál es la duración máxima de un periodo extraordinario de prueba, pues un plazo máximo de 10 días.
La prueba que se practica en el procedimiento será la prueba que decida llevar a cabo el instructor, la que él decida, ¿vale? Y en segundo lugar, la que sea propuesta por los interesados. Cuando el interesado propone la práctica de una prueba, quiero que se haga un análisis de ADN, por ejemplo, o quiero que se tome declaración a fulanito, el instructor tiene que valorar si procede o no procede. Si no procede, lo tiene que decir, pero daros cuenta, negar al interesado la práctica de una prueba es dejarle vendido, porque es la forma que él tiene de defenderse. Por eso la ley dice que cuando se deniegue una prueba, se tiene que hacer mediante resolución motivada, hay que decirle por qué. Y solamente se puede denegar una prueba cuando la prueba sea calificada por el instructor como manifiestamente improcedente, o sea, no tiene nada que ver, o innecesaria, sobra. Para denegar una prueba tiene que estar justificado en su carácter improcedente o innecesario y además decirle los motivos al interesado, ¿vale? Es importantísimo esto, porque si no me dejan probar mi inocencia, si no me dejan probar mis ingresos, me quedo vendido, no tengo posibilidad de intervenir, ¿vale? Una cuestión importante, vamos a ver por último dos cuestiones importantes en cuanto a la prueba. La primera, en el derecho administrativo, todo aquello sancionador, ¿vale? En el procedimiento sancionador, todo aquello que sea declarado probado, haya sido declarado probado por un juez, ¿vale? Eso vincula a la administración. Si en un procedimiento sancionador en materia de tráfico antes ha existido una resolución judicial indicando que los hechos pasaron así, la administración no se lo tiene que plantear. Los hechos declarados probados en una resolución penal, tiene que ser penal, y firme, vinculan a la administración. De esta manera se consigue que no haya contradicciones entre los hechos probados por un juez de lo penal y la administración cuando sanciona. Sería muy gordo, ¿no? Que hubiera dos realidades. Vale. Y en segundo lugar, otra cosa muy importante en cuanto a la prueba es lo que se llama la presunción iuris tantum de veracidad. ¿Qué significa eso? Bueno, pues esto significa que determinados funcionarios, los que tienen la condición de autoridad, los guardias, ¿vale? Los agentes, lo que dicen se supone que es verdad. Se presume que lo que dice un agente de la autoridad es verdad. El que quiera demostrar que eso no es verdad, lo tiene que acreditar, ¿vale? Por eso muchas veces cuando, bueno, no sé, igual os ha pasado, es que el guardia dice que pisé la línea continua y es mentira. Bueno, pues partimos de una situación de desigualdad con el guardia. Lo que dice el guardia se presume que es verdad. O sea, que si el guardia dice que pisé la línea continua, es que la pisé. Si el guardia es un mentiroso, será su problema, ¿no? Bueno, y el nuestro. Pero claro, lo que dice el guardia se presume que es verdad. No vale lo mismo la palabra de la gente que la tuya. Pero claro, esto no se puede llevar al extremo, porque entonces nos sobrarían los procedimientos, ¿no? En base a la declaración del guardia ya no habría que hacer nada más. Dice la ley, se presume que es verdad, salvo que el interesado acredite lo contrario, salvo que sea capaz de probar que no pisó la línea continua. ¿Cómo? Pues mira, había 10 testigos, había un dron sobrevolando la zona que mira, ahí tengo las fotos y no estaba pisando, ¿vale? Entonces, fijaros lo que dice la ley. Los documentos formalizados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, en una denuncia, en un informe, en una inspección, y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes, o sea, con todas las formalidades, se recojan hechos constatados por aquellos, hacen prueba, salvo que se acredite lo contrario, evidentemente,
por el interesado. Es la llamada presunción juris tantum de veracidad o presunción juris tantum de certeza. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo más importante en cuanto a la prueba. Acordaros, la duración entre 10 y 30 días, el periodo extraordinario máximo 10. Los hechos declarados probados por resolución judicial, penal, no contencioso, penal firme, vinculan a la administración. Los hechos declarados probados por funcionarios, que son autoridad, no por cualquier funcionario, se presumen que son verdad. A veces la prueba consiste en la emisión de un informe por un órgano administrativo o por una administración. Bueno, pues en este caso, esto luego lo veremos, se presume que ese informe es preceptivo. Esto ya lo veremos luego, Vale, esto ya lo hemos visto también, que es lo de cuando se puede denegar una prueba, y esto dejarlo, pues ya lo estudiaremos, ¿vale? Un poquito más adelante. La prueba. Dice, a veces la práctica de una prueba, dice la ley, puede requerir que esté presente el interesado, ¿no? La práctica de la prueba o la forma en que se desarrollará la actuación de que se trate requiere la intervención o al menos la presencia de los interesados. Entonces, cuando se vaya a practicar una prueba, la administración lo que hace es comunicar al interesado con antelación suficiente que se va a llevar a cabo la práctica de la prueba decidida por el instructor o propuesta por el interesado que haya sido admitida. En la notificación pues hay que decir cuándo se va a llevar a cabo la prueba y en qué lugar, con la indicación de que si quiere puede comparecer el interesado asistido por un técnico. Imaginaros que hay que llevar a cabo una medición, ¿no?, para demostrar que la nave que se subvenciona mide los metros que ponía en el proyecto. Bueno, pues se puede desarrollar una práctica de prueba consistente en medir. Bueno, pues habrá que citar al interesado para que pueda comparecer al acto de medición por un experto y que puede acudir con su propio técnico asesor, si le parece. ¿Quién paga los gastos que implica la realización de una prueba? Claro, las pruebas pueden ser incluso muy caras, ¿vale? Tú puedes decir, no, es que ahora quiero que hagan una medición por satélite de la velocidad a la que iba, ¿y eso quién lo paga? Bueno, dice la ley que, bueno, las pruebas, viene a decir, las pruebas que lleva a cabo la administración, porque ya sea la que las quiera hacer, las pagamos en la administración, las pagamos entre todos, por decirlo así, pero que cuando el interesado pida una prueba y esa prueba implique gastos, la paga él, ¿vale? En los casos en que a petición del interesado deba efectuarse una prueba cuya realización implique gastos que no deba soportar la administración, la administración podrá exigir un adelanto. Dice, mire, practicar esta prueba cuesta 300 euros. Me parece una prueba adecuada, la vamos a llevar a cabo. Adelanta 150 euros. O adelanta los 300 para poder llevarla a cabo. Puedo pedirte un anticipo y luego, una vez que se haya llevado a cabo la prueba y se sepa cuánto cuesta, echamos cuentas. Es lo que dice este artículo. La primera prueba, por tanto, la primera actuación de instrucción que hemos estudiado son las alegaciones, la posibilidad de alegar en cualquier momento hasta el trámite de audiencia. La segunda, la prueba. La prueba no existe en todos los procedimientos, solamente existen aquellos en que por su naturaleza sea necesario, por ejemplo el sancionador, y aquellos casos en que la administración no tenga por ciertos los datos alegados por el interesado. La prueba se desarrolla conforme a cualquiera de los medios previstos en la ley de enjuiciamiento civil. La prueba se desarrolla en un periodo de prueba de entre 10 y 30 días, con la posibilidad de un periodo extraordinario de un máximo de 10. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vinculan a la administración. Los hechos constatados por funcionarios que sean autoridad se presume que son verdad, salvo que se demuestre lo contrario. La prueba, los gastos derivados de la prueba los paga la administración, salvo aquellos que sean propuestos por los interesados, que impliquen gastos, en cuyo caso los paga el interesado. Y la administración le puede pedir un anticipo provisional y luego echar cuentas en base
a la factura, al comprobante, ¿no? que acredite la realidad y la cuantía de los gastos llevados a cabo. La tercera actuación de instrucción son los llamados informes, ¿vale? Un informe es un acto administrativo de juicio. ¿Os acordáis? Cuando estudiamos las clases de actos administrativos, decíamos que el acto administrativo es una declaración de voluntad, conocimiento, juicio o deseo. Decíamos que es un acto administrativo de juicio, aquel en el que la administración emite un juicio de valor, una apreciación. Puede ser un informe médico, un informe mecánico, un informe de todo tipo, ¿vale? Puede ser un juicio de valor que lleva a cabo un funcionario, una autoridad, una administración pública. Eso es un informe. Y sirven para dar al instructor, para ilustrar, para instruir, enseñar al instructor a valorar una determinada realidad, ¿no? Un informe es un parecer. Existe una clasificación de los informes atendiendo a un doble contenido. Los informes pueden ser, desde el punto de vista de si es obligatorio o no que conste en el procedimiento, ¿vale? Si es necesario o no, si es un trámite indispensable o no en el procedimiento, los informes pueden ser preceptivos, que son aquellos que tienen que existir en el procedimiento para que esté bien tramitado. Imaginaos que en un procedimiento se dice, en el transcurso del procedimiento habrá de pedirse informe el trabajador social. Bueno, pues eso es un informe preceptivo porque si no está, el procedimiento se ha tramitado mal. Nos hemos saltado un trámite. Y otros informes que son facultativos, que pueden ser facultativos porque la ley lo diga. Dice, podrá existir informe del asistente social. Podrá, facultativo, ¿vale? O también porque pueden ser facultativos porque el órgano, en ningún sitio se dice que deba existir, pero el instructor, bueno, entiende que sería bueno que existiera y decide hacerlo. ¿Veis? Una diferencia entre el informe preceptivo, obligatorio, y el informe que es voluntario, facultativo. Hay otro criterio de clasificación de los informes, que es según la vinculatoriedad que tenga su conclusión para el instructor. Si el instructor tiene que admitir como verdad la conclusión del informe o no tiene por qué admitirla, según le vincule la conclusión o no le vincule. Puede ser que el trabajador social diga que ha habido una situación de abandono, ¿no?, del menor, por decir o de descuido del padre, y puede ser que el instructor no tenga por qué comerse esa realidad. No, mire, por mucho que diga usted, yo no veo abandono. O sea, puede ser vinculante o no vinculante. Esas son las dos clasificaciones de informe. Hay una pregunta de test de las que son de estas típicas en una oposición, que es la que nos dice lo siguiente. O sea, en el procedimiento administrativo, cuando en un procedimiento, en una norma, se establezca que deberá constar un informe de no sé qué, se deberá solicitar informe. Si no se dice nada más, se presume que los informes son facultativos y no vinculantes. Esto es una pregunta de test de libro, ¿eh? ¿Cómo son los informes en el procedimiento administrativo si no se dice otra cosa? Bueno, pues son facultativos y no vinculantes, ¿vale? Petición del informe. Todo informe tiene una doble fase de existencia, tiene como dos momentos en su vida, ¿no? Tiene la fase en la que se pide el informe y la fase en la que se emite o se evacúa. La petición del informe. Seguramente que a lo largo de vuestra carrera administrativa, cuando seáis funcionarios, tendréis que pedir alguna vez algún informe a alguien. Seguro, ¿vale? Entonces, la ley de procedimiento dice que cuando haya que pedir un informe, pues hay que, primero, decirle al informante qué plazo tiene.
Mire, solicitamos informe relativo a la medición de tal. Y dispone para hacer el informe de un plazo de tantos días. Además, dice la ley que cuando pidas un informe tienes que concretar el extremo sobre el que quieres que te informen, porque hay mucho grasas. Dice, mire, infórmeme usted de la edad que a juicio del veterinario tiene esta res. No me cuente usted si es verde, amarilla, si es de la raza. Quiero que me informe acerca de la edad. Vale. Y tiene usted un plazo de 10 días para emitir el informe. Vale, otra cosa. Cuando se dice la ley que cuando se pida un informe, si el informe es preceptivo, es obligatorio, porque lo dice una norma que tiene que mediar, bueno, pues que cuando pidas el informe tienes que decirle al funcionario destinatario la norma en virtud del cual está obligado a emitir el informe. Mire, le solicito informe relativo a la edad del animal porque así lo establece el artículo 7 de la Ley de Animales de Compañía, por decir un caso, ¿no? Un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Y cuando se trate de un informe no preceptivo, o sea, de un informe facultativo, de uno voluntario, que lo decide el instructor, no hay ninguna norma que lo obligue, pero el instructor ha decidido pedirlo, hay que hacer referencia en la petición a la conveniencia de reclamarlo. O sea, mire usted, este informe no es obligatorio, no hay ninguna norma que lo establezca, pero solicitamos este informe por este motivo. ¿Vale? Entonces, cuando hagáis un informe, cuando el jefe os mande a hacer un informe, tenéis que comprobar que hacéis referencia en el papel a todo esto. ¿Informe sobre qué? Infórmeme en cuánto tiempo y le pido el informe porque lo dice el artículo 7 o le pido el informe porque el instructor lo ha considerado conveniente para acreditar no sé qué. ¿Vale? Esa sería pues, la primera parte del que pide el informe. Vale, si vosotros sois los que tenéis que informar, estás al otro lado, bueno, pues tenéis que hacer el informe. La ley dice que ahora los informes serán emitidos por medios electrónicos. Vale. Que además serán por escrito, ¿no? Y por medio de medios electrónicos. Bueno, se repite el artículo. Y tienes, además de hacerlo por escrito en medio electrónico, que hacer el informe en un plazo de 10 días. No te dan mucho tiempo, 10 días. Claro, el que te pide el informe tiene que indicarte el plazo, con lo cual te tiene que decir, el plazo para emitir este informe será de 10 días. Ese plazo de 10 días es un poco flexible, porque puede ocurrir que en alguna norma, en vez de 10, sean 15 y diga que son 3, ¿vale? Habrá que estar al plazo que diga la normativa en concreto. Y dice también la ley que este plazo se puede flexibilizar en función del cumplimiento del resto de los plazos. Si vemos que tenemos mucho tiempo para resolver, que vamos bien de tiempo, a lo mejor es que este informe es complicado, vamos bien, le voy a dar 20 días. No, es que no me va a dar tiempo, o sea, no le puedo dar ni siquiera 10. Bueno, pues le doy a usted 5 días por esto, por esto, por esto. O sea, es un plazo, el plazo de 10 días es el plazo genérico que permite ser modulado en función de las exigencias y de la propia tramitación del procedimiento, e incluso hay otras normas que dicen que el plazo no es de 10 días, sino que es otro plazo diferente. ¿Qué ocurre si no mandas el informe en el plazo que corresponda? 10 días, más o menos, o el que te diga la norma. ¿Qué le ocurre al incumplidor? Bueno, pues dice la ley que si no emites el informe en el plazo, primero, responsabilidad disciplinaria. O sea, te van a zumbar, como se suele decir, ¿no? Por no cumplir un plazo. Y en segundo lugar, dice, mire, aparte de esto, las actuaciones pueden proseguir. O sea, usted no me va a condicionar. No me manda el informe, pues yo voy a seguir.
Las actuaciones prosiguen, dice la ley que aunque el que tenga que emitir otro informe sea otra administración. O sea, tú tienes que seguir. Si luego después te llega el informe, ahora me lo manda a buenas horas, ha pasado 3 meses, pues dice la ley que el informe emitido fuera de plazo ya no tiene por qué ser tenido en cuenta, aunque sea vinculante. ¿De acuerdo? Vale. Esta regla puede quebrar, es decir, puede ser que haya que suspender la tramitación cuando se trate de informes preceptivos y vinculantes. Las dos cosas. Dice, mire, como el informe es preceptivo y vinculante, no me queda más narices que esperar a que me lo mande. Vale. Si solo es preceptivo, podemos continuar. Si solo es vinculante, pues no. Bueno, pero si es vinculante, normalmente será porque es preceptivo. ¿Vale? Entonces, lo mismo que os he comentado, que con la prueba tenemos que tener en cuenta varios conceptos para el test, para poder aprobar el plazo de entre 10 y 30 días, el extraordinario de 10, que no existe en todos los procedimientos, sino cuando la administración lo tenga por cierto y cuando la naturaleza del procedimiento lo exija, ¿vale? Que se puede denegar la prueba mediante resolución motivada por ser manifiestamente improcedente o innecesaria, ¿vale? En el informe, en la fase de informes, tenemos que saber que si no se dice nada en la ley, se presume que son facultativos y no vinculantes. Eso vamos, si no es una prueba es una oposición. Y que el plazo que tiene el que tiene que informar es de 10 días, modulable, y salvo que la otra norma establezca que en vez de 10 son 15. Y luego, ¿qué ocurre si se emite el informe fuera de plazo? Si se emite fuera de plazo, pues primero te van a sancionar y luego el procedimiento va a seguir. Salvo que se trate de un informe facultativo, preceptivo y vinculante, en cuyo caso paras el procedimiento. Bueno, ya hemos visto 3 actuaciones de instrucción. Alegaciones del interesado, alegaciones en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. Sobre todo, usted puede decir lo que quiera, pero sobre todo ponga de manifiesto los errores de tramitación, que pueden dar lugar a responsabilidad del funcionario. En segundo lugar, la fase de prueba, la subfase de prueba. En tercer lugar, los informes. Y ahora vamos a ver lo que es el trámite de audiencia. Que de este ya hemos hablado, porque el interesado puede hacer alegaciones hasta el trámite de audiencia. ¿Qué es esto del trámite de audiencia? Bueno, pues mirar, el trámite de audiencia seguramente sea, o seguramente no, fijaros, es importante que es el único trámite del procedimiento administrativo cuya existencia está reconocida en la Constitución. O sea, por algo será que es importante el trámite de audiencia. El artículo 105c de la Constitución dice que hay que garantizar que en los procedimientos administrativos exista un trámite de audiencia. Bueno, ¿y qué es eso del trámite de audiencia? Hombre, la verdad que la expresión, su nombre, trámite de audiencia, se ha quedado un poco obsoleto, ¿vale? Porque parece que es el trámite de oír, ¿no? De audiencia o de ver. Bueno, vamos a ver, ¿en qué consiste? Nosotros ya sabemos que la instrucción del procedimiento es, o está integrada, por un conjunto de actuaciones de muchas clases, pues informes, alegaciones. Es decir, la instrucción consiste en llevar a cabo una serie de actos para recopilar información y en base a esa información poder resolver. Eso es la instrucción, ¿no? Entonces, durante la instrucción se van acumulando datos, ¿vale? La instrucción la dirige el instructor. Él es el que decide qué hay que hacer y qué no. A veces hay trámites de instrucción que son preceptivos, que hay que hacerlos por narices, ¿no? Porque la ley lo dice. Pero el que lleva a cabo, el que dirige la instrucción es el instructor. El instructor va haciendo acopio de información, de tus alegaciones, los informes emitidos por el ayuntamiento, por no sé qué, una prueba, una sentencia penal, ¿vale? Lleva a cabo una instrucción. Y en un momento dado, como todo en la vida, la instrucción se considera que se termina. Ya está, tengo todo. Ya no quiero más. Es decir, el instructor ya he llevado a cabo toda la prueba. He llevado a cabo todo, ya tengo datos suficientes para resolver. Bueno, pues una vez que ocurre esto,
el instructor en el trámite de audiencia lo que hace es lo siguiente. Te llama y te dice, mira, fulanito, eres el interesado. Tengo ya toda la información para resolver. La tengo que mirar, ¿vale? Mira, te despliega allí toda la documentación en una mesa, ¿vale? Esto es en sentido figurado. Dice, mira, esto es lo que tengo para resolver. ¿Lo quieres ver? ¿Quieres hacer alguna alegación? ¿Quieres decir algo? Porque a partir de ahora, en base a esto, es a lo que yo voy a utilizar para resolver. A partir de aquí, ya no puedes decir más. Si tienes algo que decir, esto es mi material, dilo que te oigo. Trámite de audiencia, ¿vale? En el trámite de audiencia se le da al interesado la oportunidad de dar su opinión, de dar su versión a la vista de todo el material recopilado, ¿vale? Es un trámite importante porque fijaros, o sea, no hay nada mejor que saber el interesado qué es lo que hay. Oye, ¿en base a qué va a resolver este hombre? Bueno, pues en base a esto. Mírelo, tóquelo, cójalo, estúdielo, que después de esto ya usted no va a poder decir nada más. Ese es el trámite de audiencia. A pesar de que es el trámite más importante en el procedimiento administrativo, lo cierto es que no existe en todos los procedimientos administrativos, ¿vale? No es un trámite tampoco de exigencia y de existencia obligatoria. En principio sí, pero ya veremos que hay dos casos en los cuales no es necesario que haya trámite de audiencia. Y os habrá pasado alguna vez que habéis sido interesados en un procedimiento y no habéis sido conscientes ni os han comunicado trámite de audiencia. Eso no quiere decir que el procedimiento esté mal tramitado, que sea nulo de pleno derecho por haber incumplido total y absolutamente un trámite, ¿no? Eso quiere decir que a lo mejor es que en ese procedimiento no había. Nosotros vamos a estudiar ahora cuándo tiene que haber trámite de audiencia y cuándo no. Bueno, la regulación del trámite de audiencia está en el artículo 82. No hace falta que aprendáis el número, pero sí hace falta que cuando estudiéis el trámite de audiencia os estudiéis el artículo, ¿vale? Porque es lo que al final nos van a preguntar. Un segundo. El trámite de audiencia en la regulación de la ley es... a ver, un segundo. Perdonad, es que estoy esperando una llamada y... Vale. Bueno, disculpadme en un momento. Os cuento. El artículo 82 dice lo siguiente. Fijaros, dice, instruido el procedimiento, o sea, terminada la instrucción, y justo antes de redactar el instructor la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto al interesado, en su caso a los representantes, todo lo actuado, ¿vale? Con las limitaciones de la ley de protección de datos y la ley de transparencia. La audiencia al interesado será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o la solicitud de dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo. Vale, ¿qué nos está diciendo aquí? Bueno, aquí nos está diciendo que en el trámite de audiencia el interesado tiene derecho a conocer todo el material que hay, ¿no? Pero hay dos cuestiones, hay dos materiales que el interesado no va a conocer, que no es, porque hay dos trámites que si existen, el interesado no va a conocer, que son el informe de la asesoría jurídica. Antes de resolver un procedimiento, se pasa a la asesoría jurídica para que haga un informe, para que dé su opinión. Y a veces incluso al Consejo de Estado. Bueno, pues eso no se muestra en el trámite de audiencia. Eso es algo que no se muestra, porque, fijaros, si el trámite de audiencia es anterior a que se solicite el informe de la asesoría jurídica o del Consejo de Estado, si es anterior, tú ya no te enteras, ¿no? Vale. Otra pregunta de test
de estas de las clásicas. ¿Cuál es la duración del trámite de audiencia? ¿Qué plazo hay que darle al interesado para oírle? Bueno, pues el plazo dice que no será inferior a 10 días ni superior a 15, o sea, entre 10 y 15 días. Y en ese plazo, el interesado puede consultar el expediente y presentar alegaciones o presentar documentos, los que quiera. Porque a partir de ahí ya se acabó. Ya no le vamos a admitir nada más. ¿Vale? Hay dos casos en los cuales no hay trámite de audiencia en los procedimientos administrativos. Son dos supuestos. Son supuestos muy fáciles de comprender. Lo vais a entender a la primera. Primero, nos dice la ley que no hay trámite de audiencia cuando el interesado renuncia a él. Bueno, cuando el interesado manifieste que no va a hacer alegaciones ni va a aportar nada más. Bueno, pues si él lo quiere, esto es en su beneficio, ¿vale? ¿Lo quiere hacer? Pues no haga, ¿vale? Y luego, otro, dice la ley también, que no habrá trámite de audiencia, que se puede prescindir del trámite de audiencia, cuando en el expediente, en la carpeta, no haya nada que no haya sido presentado por el interesado. Porque en este caso, el trámite de audiencia sobra. Porque ¿para qué te voy a dar un trámite de audiencia si todo lo que hay aquí metido es lo que me has traído tú? Pues ya lo sabes. ¿Qué quieres saber? Es que no hay nada diferente. Ahora bien, si en el procedimiento se ha incorporado algo que el interesado no sabe, un informe, una consulta, entonces en ese caso hay que decírselo. Oye, mira, te enseño esto porque mira, hay un informe, ha llegado el informe este, que tú no lo conoces. ¿Que quieres defenderte contra él? Entonces, se puede prescindir del trámite de audiencia cuando el interesado renuncia a él y cuando en el propio expediente no haya nada diferente a lo aportado por el interesado, cuyo caso sobra. ¿De acuerdo? Por último, vamos a ver la última actuación de instrucción. Alegaciones, ya lo hemos estudiado. Informe, ya lo hemos estudiado. Trámite de audiencia, entre 10 y 15 días. Prueba, entre 10 y 30. Y por último, la fase de información pública. ¿En qué consiste la fase de información pública? Tiene un nombre un poco curioso, ¿no? Como que hay que publicarlo. Pues es que consiste en eso. La información pública tampoco es un trámite que tenga que existir en toda instrucción. O sea, hay procedimientos en los cuales no hay información pública. ¿En qué consiste la información pública? Pues consiste en lo siguiente. Hay procedimientos administrativos que por su objeto, la resolución que se dicte afecta evidentemente al interesado, pero también, podemos decir, indirectamente a la sociedad. Por ejemplo, si una persona quiere instalar una macrogranja en la provincia de Soria, el interesado cuando pide la licencia será el que hace el proyecto, ¿no? El que quiere poner la granja. Pero claro, se trata de una actividad que es potencialmente contaminante y la sociedad pues puede tener interés en poder dar su versión, en poder opinar. Pero claro, daros cuenta, no son interesados, porque el interesado es el que es interesado. Tú puedes ser del pueblo y por ejemplo, del pueblo de al lado y no tienes la condición de interesado. ¿Pero cómo que no soy interesado si me voy a comer yo todo el olor? Entonces, hay determinados procedimientos en los que por su trascendencia se permite para tener más datos el que tiene que resolver que cualquier persona pueda hacer su aportación, su alegación. Es un acto de instrucción que permite incorporar al procedimiento alegaciones de cualquier persona o colectivo. Y la finalidad es tener cuanto mejor y mayor número de datos, pues más acertada podrá ser la resolución que se dicte. Es como una consulta al público. La información pública, bueno, pues es una actuación de instrucción que, bueno, pues que no existe en todos los procedimientos. Vamos a ver cómo se regula en la ley de procedimiento, ¿vale? Cómo viene regulado.
¿qué es lo que hay que estudiar? El artículo, ¿no? El artículo en sí. Bueno, la información pública es un acto de instrucción muy curioso, porque la información pública, si se lleva a cabo o no, no lo decide el instructor, lo decide el que resuelve, ¿vale? Primera cuestión, es un acto de instrucción cuya práctica no la decide el instructor. Corresponde al órgano competente para dictar resolución acordar la información pública. Primera cuestión a tener en cuenta, ¿vale? Primera trampa. Segundo lugar, pueden hacer alegaciones cualquier persona aunque no sea interesado, ¿vale? No es necesario tener la condición de interesado. Tercera cosa, es un trámite que lo que pretende es que se llegue a conocer por cuanto más gente mejor. Por eso es necesario publicar en el boletín oficial que corresponda, puede ser el del Estado, el de la comunidad autónoma o el de la provincia, que tiene lugar. O sea, se publica en el boletín un anuncio en el que se dice, en el curso del expediente Soria 42, promovido por Cerdos del Duero S.A., le comunico que se abre trámite de información pública para que pueda hacer cualquier interesado alegaciones al proyecto, ¿vale? Así llega a todo el mundo. Y en el boletín hay que indicar qué plazo tenemos los ciudadanos para formular alegaciones, que al menos será 20 días, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, lo interesado lo que puede hacer es, cualquiera puede presentar alegaciones, presentar documentos, vale. Si tú presentas alegaciones, dice la ley, pues muy bien, pero eso no te convierte en interesado, no te otorga la condición de interesado, y si el interesado es el único que no presenta alegaciones, pues que eso tampoco le impide seguir siendo interesado, ¿vale? Viene a decir la ley. Ya lo leeréis tranquilamente, ¿vale? Pues bueno, hemos acabado con la instrucción del procedimiento. Ya hemos estudiado la fase de iniciación, la fase previa, con la información previa o reservada, información preliminar, mejor dicho, con las medidas provisionales. Hemos estudiado la iniciación de oficio a instancia de parte. Hemos conocido el contenido de una denuncia, el contenido de una solicitud. Hemos conocido también la instrucción como fase del procedimiento compleja, porque puede estar integrada o no por alegaciones, prueba, trámite de audiencia, información pública, informes, y al final llegaremos a la fase final del procedimiento, la fase en la que termina o finaliza el procedimiento administrativo, ¿vale? La fase en la que algún día tenía que terminar, ¿no?, el procedimiento administrativo, es la última fase. Bueno, hay algunos autores, esto os lo digo para que lo sepáis, que consideran que no es la última fase del procedimiento, la fase de terminación, parece una contradicción. Dicen que algunos autores que puede haber una fase más allá, que es la fase de ejecución de la resolución. Hay una fase de llevar a la práctica lo que la resolución dice, la ejecución forzosa, ¿no?, cuando el interesado incluso no quiere cumplirlo. Pero bueno, otros dicen que esto no es más que una forma de terminación. Esto no vamos nosotros a polemizar sobre cada uno que tenga su opinión. Como lo que tenemos que hacer es aprobar las oposiciones del cuerpo administrativo, nosotros sabemos que la última fase del procedimiento es la fase de finalización y terminación del mismo. Para entender la fase de terminación, os voy a hacer una pequeña introducción. Vamos a ver. Nosotros, cuando estudiamos el acto administrativo, el tema segundo, vimos que los actos administrativos se podían clasificar desde distintos puntos de vista, ¿no? Y una de las clasificaciones que vimos era la que tendía a clasificación de los actos por el lugar que ocupan en el procedimiento. Y decíamos, mira, todos los actos desde el principio, todos los actos intermedios son actos de trámite. Y el acto final, el que termina el procedimiento, es la resolución. ¿Os acordáis? Actos de trámite y actos definitivos, y actos finales o definitivos, ¿vale? ¿Os acordáis de esto? Si no os acordáis, tenéis que volver para atrás. Bueno, normalmente
normalmente, podemos decir, estadísticamente hablando, el procedimiento administrativo termina mayormente con una resolución, es decir, con un acto administrativo que termina el procedimiento resolviendo lo que se ha planteado. Usted me ha pedido una ayuda de estudios, una beca, presentó una solicitud, estaba completa, no estaba completa, le pedimos subsanar, le dimos 10 días, ¿vale? Seguimos una instrucción y nosotros hemos terminado el procedimiento con un acto administrativo que resuelve lo que usted me pide, que es, ¿le doy la beca o no se la doy? ¿Vale? Eso es lo normal, con una resolución sobre el fondo de la cuestión. Eso es lo normal. La forma normal de terminación del procedimiento es la resolución, ¿vale? Pero vais a ver que puede ocurrir que haya procedimientos administrativos que terminen sin resolución, sin que haya una resolución administrativa. ¿Y eso cuándo se puede dar? ¿Cuándo puede ocurrir que un procedimiento no termine con resolución? Bueno, pues imaginaros, voy a poneros varios casos. Bueno, vamos a ver varios ejemplos. Imaginaros que pedís la beca y a lo largo de la tramitación, pues os toca la primitiva y decís, qué ganas de andar trayendo y llevando papeles a la administración que me están volviendo loco. ¿Sabes lo que te digo? Que abandono, que me aparto del procedimiento, que no quiero saber más. Bueno, pues vas a la administración y le digo, oye, mira, que desisto del procedimiento. En ese caso, la administración va a terminar el procedimiento, pero no va a resolver, porque no te va a decir si te corresponde la beca o no, porque te he dicho que no la quieres. Pero va a decir, este procedimiento termina porque el interesado ha desistido. No se resuelve, ¿no? No te dicen si te corresponde y cuánto o si no te corresponde. ¿Veis la cuestión? Otro ejemplo. Una persona, después de toda su vida trabajando, cuando tiene casi 67 años, solicita de la Seguridad Social la jubilación, su pensión. Tan mala suerte que durante la tramitación se muere el pensionista. ¿Creéis que es normal y esperable que la Seguridad Social, la Tesorería, resuelva si le corresponde la pensión o no? No tiene sentido, ¿no? ¿Para qué? Porque ha sobrevenido una circunstancia, que es la muerte, que hace absurdo terminar el procedimiento, ¿vale? Entonces, a lo que voy es a demostraros que normalmente los procedimientos terminan con una resolución, pero puede haber formas anormales de terminación del procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces, no podemos identificar la terminación del procedimiento con la resolución. Puede ser, estadísticamente es lo que suele ocurrir, pero no siempre y no es la única solución que la ley da. Por eso no se llama fase de resolución, se llama fase de terminación o finalización del procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las formas de terminación del procedimiento? Vale, pues vamos al artículo 84, que tampoco hay que aprendérselo en cuanto al número, y nos dice lo siguiente: pondrán fin al procedimiento, o sea, terminará el procedimiento, y ahora va y dice, la resolución, ¿vale? Es decir, el acto administrativo en el que se responde a lo pedido por el interesado o al objeto del procedimiento. Muchas veces ya sabéis que los procedimientos pueden ser de oficio, no hay nada que, no se pide nada, es la propia administración la que decide. La resolución. Segunda forma, el desistimiento. Se abandona el procedimiento por el interesado. Desiste, se aparta. Tercer método, tercer supuesto, tercera forma, mejor dicho, perdonadme. La renuncia al derecho
en que se fundamenta la solicitud. Hay que diferenciar el desistimiento de la resolución. En el desistimiento, el interesado lo que hace es no querer seguir con este procedimiento. Desisto de este expediente. Pero no quiere decir que a la vuelta de 2 meses pueda ser que vuelva a iniciar otro diferente. El que le toca la lotería en la beca, este puede desistir. Imaginaros que le va mal el asunto, se gasta todo el dinero y bueno, dice, oye, que voy a tener que pedir la beca esa porque ya no me llega la pasta. Podría volver a pedirlo, ¿vale? Se desiste del procedimiento en concreto. Mientras que en la renuncia es mucho más severa, porque el interesado renuncia al derecho para siempre. Ha renunciado al derecho en que se fundamentaba su solicitud y ya, si viene después le vamos a decir, ¿pero qué quieres? Si ha renunciado al derecho, ¿vale? Bueno, ahora os pondré ejemplos. En nuestro derecho no está permitido renunciar a todos los derechos. Uno no puede renunciar, lo vais a ver, a la vida. No puedo renunciar a mi salud. Bueno, con el suicidio, pero bueno, no puedo renunciar a mi honor. Hay derechos que son irrenunciables. No se puede renunciar a derechos ligados a la propia esencia de la persona, ¿no? Por eso dice la ley, cuando la renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico. O sea, hay derechos que son irrenunciables. Y una cuarta forma de terminar el procedimiento es la declaración de caducidad, que luego os explicaré lo que es, ¿vale? La declaración de caducidad, luego os lo explico, ¿vale? De acuerdo, seguimos. Hay más causas, porque en el apartado segundo se dice que también produce la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. El ejemplo de la muerte del pensionista. En este caso, la resolución que se dicte por causas sobrevenidas tiene que ser motivada. No se sigue el procedimiento porque ha fallecido el interesado y en la ley no sé qué dice que la pensión se extingue con la muerte. ¿Vale? Y, por último, el artículo 86 establece otra causa más de terminación del procedimiento, que es la terminación convencional o por acuerdo de voluntades o por pacto. ¿Vale? Entonces, hay varias causas. Ahora os pongo ejemplos de todas, según vayamos avanzando, ¿vale? Está la resolución, el desistimiento, la renuncia, la caducidad, las causas sobre la imposibilidad material por causas sobrevenidas y la terminación convencional o por acuerdo. O sea, realmente el procedimiento administrativo puede terminar de 6 formas distintas, ¿vale? La forma normal es la resolución y las formas anormales son las demás. Continúo, ¿vale? Vamos a ver un poquito la forma normal de terminación del procedimiento, que es la resolución del procedimiento. No voy a seguir veo que... A ver, voy a ver un momentito, no sé si seguir o no. A ver cuánto tiempo me queda. A ver cuánto dura la pregunta. Por no hacer... Bueno, sí, yo creo que sí. Vale, sí, vamos a terminar, vamos a estudiar y con esto terminamos esta grabación, la resolución. La resolución es la forma normal de terminar el procedimiento. Una resolución es lo contrario al acto de trámite, ¿vale? Es la resolución por la cual se resuelve, valga la redundancia, sobre la cuestión principal del asunto. Normalmente, las resoluciones administrativas son expresas, son actos expresos, que se pueden ver, tocar en papel o electrónico, pero en nuestro ordenamiento jurídico, ya lo veremos, hay una forma de terminación de resolución que no se ve ni se toca, que es el silencio administrativo. O sea que la resolución puede ser expresa o tácita. Puede ser expresa si se puede ver y tocar, y puede ser tácita o presunta, imaginaria, en el caso del silencio administrativo. En los dos casos se resuelve, ¿vale? Lo que dice la ley es lo siguiente. Dice, mire, en nuestro derecho hay suficiente número de normas
para poder resolver cualquier asunto. Usted, administración, no me puede poner como excusa que no hay normas para resolver cualquier cosa que a usted le pidan, ¿vale? No hay excusa, no hay pretexto, dice la ley, porque todos los procedimientos administrativos hay medios para poder resolverlos. Por eso dice la ley de procedimiento que en ningún caso, o sea, nunca, la administración puede abstenerse de resolver. O sea, dejar de resolver con el pretexto, lo dice así, sopretexto, con una expresión un poco pija, sopretexto de silencio, es que la norma no dice nada, oscuridad, es que la norma no hay quien la entienda, entonces no resuelvo, o insuficiencia de preceptos legales aplicables. No hay excusa para resolver, ¿vale? Dice, lo que puede ocurrir es que haya supuestos en los que una persona le pida algo que usted no le pueda dar. Si a usted le solicitan algo que es imposible, usted lo que tiene que hacer es inadmitir la solicitud. Inadmitírsela porque le está pidiendo algo no previsto por el ordenamiento jurídico o que es algo carente de fundamento. Eso sí lo puede hacer. Si mañana voy yo a la oficina de empleo y le digo, mire, el artículo, no recuerdo bien, el 33 creo que es de la Constitución, no me acuerdo ya, perdonad, el 35 de la Constitución me dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna. Derecho constitucional. Y resulta, y además hay otro artículo, que es el que quería poner como ejemplo, dice que todos tenemos derecho al trabajo. Yo llevo trabajando, llevo sin trabajar un montón de tiempo y quiero que usted me dé un trabajo. Quiero trabajar en esa mesa de funcionario. Bueno, porque tengo derecho al trabajo. Bueno, evidentemente el señor está pidiendo algo que no está reconocido como tal por el ordenamiento jurídico. Entonces ese señor hay que contestarle. Y hay que contestarle, mire usted, no puedo admitir su solicitud porque si usted quiere trabajar como funcionario, tiene que aprobar un proceso selectivo. Usted tiene derecho al trabajo, es un principio rector de la política social y económica. Entonces no entro sobre el fondo. Pero, ¿vale? ¿Me entendéis, no? Lo que dice el artículo. La resolución es la forma normal del procedimiento, es un acto definitivo, ¿ves? Por oposición a los de trámite, en el que se resuelven todas las cuestiones planteadas por el interesado en el procedimiento. En la resolución tiene que resolver todas las cuestiones que se han dado, ¿vale? Todas las cuestiones planteadas y todas las no planteadas que surjan, ¿vale? Dice la ley que tiene que resolver todas las cuestiones planteadas por el interesado en el procedimiento, así como todas que se deriven durante la tramitación. Vale, si se va a resolver sobre una cuestión que no ha sido planteada por el interesado, pero que ha surgido, hay que decírselo, como el trámite de audiencia. Oiga, mire, que ha surgido esta cuestión que usted no nos planteó, le doy un plazo no superior a 15 días para que me dé su opinión. Oiga, es que ha surgido esto, ¿qué le parece? ¿Vale? Porque no se puede resolver algo sin dar trámite de audiencia. Entonces, acordaros que la resolución tiene que ser íntegra. Se suele decir que la resolución tiene que ser íntegra porque tiene que resolver todas las cuestiones planteadas e incluso aquellas no planteadas que hayan surgido. Pero en este caso, para garantizar el derecho a defenderse y al interesado y a intervenir, hay que decírselo. Oye, mira, te doy 15 días porque ha pasado esto, ¿qué te parece? Tiene que ser íntegra. La resolución, además, tiene que ser congruente. Si yo estoy pidiendo una beca, usted no me conteste que le deniego la prestación por nacimiento de hijo. ¿Qué me estás contando? Tiene que ser congruente. Tiene que resolver las cuestiones planteadas, no otras diferentes. Todas, no otras distintas que no tengan nada que ver. Y se dice que la resolución tiene que ser congruente, íntegra, y luego hay una tercera característica, que es que la resolución
no puede ser agravante para ti. O sea, no puede agravar tu situación de partida. Tú no puedes pedir una beca y que te digan, no es que usted no solamente no le voy a dar la beca, es que me he dado cuenta que tiene alojamiento en no sé qué residencia de estudiantes y se lo quito. No puede ser, no puede solicitar algo a peor, ¿vale? No puede agravar tu situación inicial, ¿vale? Esos hechos podrán dar a otro procedimiento, pero en el procedimiento tiene que ser íntegro, congruente y no perjudicarte. Es lo que dice la ley, ¿vale? Las actuaciones complementarias. Bueno, dos cosas. Primera, os ordeno que vayáis al artículo 35 de la ley de procedimiento. Alguno de vosotros ya estaréis pensando en que el artículo 35 de la ley es aquel en el que se recogen los actos administrativos que tienen que ser motivados. ¿Os acordáis? La motivación de los actos. Bueno, pues es verdad. En el artículo 35 de la ley 39 de 2015, pues está la motivación. ¿Y por qué os digo esto? Vamos a ver. Que estoy abriendo yo la ley, dejadme un momento. Cuando estudiamos el artículo 35, os dije, mira, el artículo 35 es uno de los más importantes en una oposición. Tenéis que aprenderos incluso el número del artículo, el número 35, que es el de la motivación de los actos. Y este artículo, os dije, la verdad que estudiarlo ahora es un fastidio porque tiene una lista de supuestos en los que hay que motivar que ahora mismo no vamos a comprender. No vais a entender, pues porque no hemos aprendido todavía lo suficiente como para entender a qué nos referimos. Si vais al artículo 35, vais a ver que en la letra E dice que tendrán que ser motivados los acuerdos de realización de actuaciones complementarias. Y dijimos, ¿qué será eso? Bueno, ya llegará el día en el que lo explicaré. Entonces, ahora ha llegado ese día. Os voy a explicar lo que son las actuaciones complementarias, ¿vale? Las actuaciones complementarias son lo siguiente. Normalmente puede ocurrir, no siempre, ahora os voy a explicar un poquito, os digo, en el procedimiento administrativo, un órgano es el que instruye, es el instructor, y otro distinto es el que resuelve, ¿vale? Pueden intervenir, hay dos fases, instrucción y resolución, que ya lo vemos, y se encomienda la práctica de cada una a un órgano distinto. Esto se produce en muchos casos, esto lo dirá la norma que regule cada procedimiento, ¿no? Si hay que diferenciar dos fases y dos órganos distintos. Y esto siempre ocurre, así lo dice la ley, que siempre va a ocurrir en los procedimientos sancionadores. En los sancionadores, un órgano instruye y otro resuelve, eso es por ley, ¿vale? Hay veces en los que el mismo órgano que instruye es el que resuelve, él lleva a cabo la instrucción y resuelve. No pasa nada, ¿eh? Esto es así. Hay procedimientos en los que coincide y otros en los que no. Y entre los que no, el caso más significativo es el procedimiento sancionador. Uno instruye y otro resuelve. En este caso, en el caso de que uno instruya y otro resuelva, se da una circunstancia. El instructor se supone que va a llevar a cabo el conjunto de los actos de comprobación, determinación y averiguación, lo va a llevar a cabo con todo su rigor, ¿no? Va a intentar llevar a cabo la mejor instrucción posible. De tal manera que, en base a todos los datos conocidos, el instructor, cuando tenga toda la instrucción hecha, redactará su propuesta de resolución. Él lo que hará es, mire, en base a todo lo que he llevado a cabo, yo creo que hay que sancionarle. Hago mi propuesta de sanción. O sea, es como su resumen, ¿no? Vale, puede ser que cuando eleve al que tiene que resolver la propuesta con todo el expediente, con toda la instrucción, el que tiene que resolver, pues tiene dos opciones, ¿no? Puede decir, joder, qué bien instruido está esto, no falta nada, es suficiente,
y qué buena propuesta de resolución ha hecho este hombre, la admito, ¿vale? O puede decir también qué buena instrucción es, pero la propuesta de resolución yo no la comparto, le voy a dar otra redacción, otro sentido. O puede ocurrir la segunda cuestión, que el que resuelve pueda decir, pues la instrucción llevada a cabo se ha quedado coja, yo habría llevado a cabo una prueba más. Entonces, lo que hace el que resuelve es devolver al instructor el expediente para que complete la instrucción, para que lleve a cabo una actuación complementaria, que complete la instrucción. Entonces, como os digo en el tema, en ocasiones quien instruye el procedimiento no es el mismo que resuelve, ¿vale? En estos casos, cuando el que resuelve recibe todo lo instruido, puede considerar que falta o que es oportuno llevar a cabo actuaciones o diligencias complementarias de instrucción, ¿vale? Entonces, lo que hace es devolverlo para que lleve a cabo esa instrucción, ¿vale? Entonces, cuando el órgano competente para resolver devuelve al instructor, lo tiene que hacer de forma motivada. Dice el artículo 87, y con esto terminamos ya, Dice el artículo 87 que antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver puede decidir, mediante acuerdo motivado, ¿veis? Casa con el artículo 35, la realización de actuaciones complementarias, indispensables para resolver el procedimiento, ¿vale? Dice, no tendrá la consideración de complementarias los informes, bueno, hay alguna cosa que no se considera complementario, ¿vale? El acuerdo de realización de actuaciones complementarias, cuando el órgano instructor cuando el órgano que resuelve ordena que se haga esta actuación complementaria, dice, el acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados. Pensadlo bien. Vosotros sois los interesados, habéis intervenido durante toda la instrucción e incluso un día os mandaron un trámite de audiencia para enseñaros todo lo que se había instruido y deciros, mira, en base a esto voy a resolver. Y ahora resulta que después se eleva al órgano competente y éste decide que hay que hacer una prueba más, una actuación de instrucción más. Claro, tú como interesado no te enterarías. Dirías, ¿cómo que han hecho ustedes una prueba más y no me han dicho nada? ¿Se han saltado ustedes mi trámite de audiencia? Entonces dice la ley, no, mire, para que esto no ocurra, lo que hay que hacer es que cuando el que resuelve considera que hay que hacer una actuación complementaria, hay que decírselo al interesado. Y hay que darles un plazo para trámite de audiencia. Un plazo de 7 días, aquí se le corta un poquito, 7 días para formular alegaciones que tenga por pertinentes. Es decir, que se le da un plazo de 7 días para que una vez llevada a cabo las actuaciones complementarias pueda hacer alegaciones. Otra cuestión. La ley dice que es verdad que en ocasiones hay que hacer actuaciones complementarias, ¿no? Porque el que resuelve puede considerar que se ha quedado corto. Pero la ley dice, tiene una precaución. Dice, mire, lo que no puede ser es que después de llevar a cabo una instrucción, ahora, en el marco de unas actuaciones complementarias, se vuelva a hacer otra instrucción. Esto no puede ser otra segunda instrucción. Hay que poner unos límites. Entonces, lo que dice la ley es que en las actuaciones complementarias, como mucho, solamente pueden durar 15 días. Lo que dé tiempo a hacer en 15 días, ¿vale? Pasados los 15 días, el tiempo que sea, el resultado de la actuación complementaria habrá que dejárselo ver a los interesados para que hagan alegaciones en los 7 días siguientes. Durante el tiempo en el que se lleva a cabo las actuaciones complementarias, se suspende el plazo para resolver. Vale, esto ya lo veremos un poquito más adelante. Pues nada más, esto es, bueno, aquí la verdad que tenía que haber separado un poquito porque las actuaciones complementarias llegan hasta las comillas. El resto ya volvemos a hablar otra vez de la resolución. Vamos a ver un poquito. Dice, en cuanto al contenido de la resolución, dice que las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada,
en el artículo 35 y además expresarán los recursos que procedan, el plazo y ante que el plazo para interponerlos y ante quién. Es decir, que en la resolución que tiene que ser congruente e íntegra, tiene que reflejar el contenido, la decisión y el pie de recurso, ¿vale? Es lo que dice el artículo, no sé qué artículo es, bueno, es lo que dice la ley, que es el contenido de cualquier resolución. El contenido de la decisión y el pie de recurso. Vale, lo demás, una última cosa, que es el tema de la propuesta de resolución. Os he comentado que normalmente, os he comentado que existen distintas opciones. Puede ser que el mismo que instruye resuelva, o puede ocurrir que uno instruya y otro resuelva. ¿Vale? Cuando uno instruye y otro resuelve, el que instruye, dice la ley, una vez que haya instruido todo, tiene que hacer como una especie de propuesta de resolución. Él tiene que plasmar su decisión en forma de propuesta. Propuesta que podrá ser admitida o no por el que resuelve, pero tiene que hacer como su resumen, ¿no? Una propuesta de resolución. Entonces, la propuesta de resolución no existe en todos los procedimientos, solo existe en aquellos en los que uno instruye y otro resuelve. Y precisamente es el que instruye el que una vez instruido todo y conocido todo, hace su propuesta al que resuelve. Propuesta que podrá ser aceptada o no. Cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en el mismo órgano, o sea que sean varios, dos vamos, será necesario que el instructor eleve al competente para resolver una propuesta de resolución, su resolución, ¿no? Y dice que en el caso de procedimientos de carácter sancionador, en los que por ley uno instruye y otro resuelve, dice que esta propuesta tiene que ser notificada al interesado también, ¿vale? O sea, que la propuesta de resolución se notifica al interesado en los procedimientos sancionadores. Bueno, pues hasta aquí llegamos, que no es poco, ¿eh? Este tema es denso, ¿vale? Poquito a poco, este tema es el que vamos a aprender procedimiento a patadas y que espero que estéis entendiendo, ¿vale? Vamos a dejar para la próxima grabación las formas anormales de terminación del procedimiento. Con esto ya lo cerramos. Vosotros refrescáis un poco vuestros conceptos, los vais asimilando, repasáis el tema y luego ya continuamos con las formas anormales de terminación. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en la siguiente clase.